Uno de los motivos por los que se dice que ahora una epidemia de salud mental, y yo sé que es polémico, pero lo voy a volver a repetir, es única y exclusivamente porque el sistema se está comiendo a sus hijos. Es todo una preocupación generalizada por la salud mental, la salud mental, la salud mental, la salud mental. Cuando alguien quiere tener el monopolio de la sabiduría, paradójicamente lo que acaba teniendo es el monopolio de la ignorancia. Las disciplinas psicológicas, si se colocasen en el sitio que les corresponde, se convierten, en vez de las enemigas, que es lo que está pasando ahora mismo básicamente, en las grandes aliadas de un camino espiritual verdadero. Hola, hoy nos vamos a meter con un tema que es muy importante si te interesa la espiritualidad, que es no confundir psicología y espiritualidad. Esta confusión funciona en las dos direcciones. Muchas cosas que pertenecerían al ámbito de la psicología se están metiendo en el ámbito de la espiritualidad, y muchas cosas que pertenecerían o deberían pertenecer al ámbito de la espiritualidad se están metiendo en los terrenos de la psicología. Es lógico que se confundan. Luego vamos a ir viendo por qué. No voy a entrar mucho en el tema de la psiquiatría. Voy a decir psicociencias y cada uno que entienda lo que quiera. El título de este vídeo, ya sabes que siempre tengo dos títulos, que es el del algoritmo, el que ves abajo de la miniatura en YouTube escrito, que ese es ¿por qué la psicología no es ni será jamás una ciencia? Y luego está el título que le he puesto extraoficial, que es más cañero, que es Intrusismo psicologista y la normalización de la enfermedad mental. Lo primero que quiero decir es que no voy a entrar en explicaciones técnicas ni científicas, valga la redundancia, de lo que es la psicología. Este no es mi cometido. Mi cometido es evitar, como me ha pasado a mí y nos ha pasado a muchos otros y nos sigue pasando y cada vez más por los motivos que veremos a continuación, que confundamos una cosa con la otra y sobre todo que cuando queramos solucionar una cosa que pertenece a un ámbito nos vayamos al otro y viceversa, lo cual lo que hace es perpetuar el desastre. Hay varios motivos que me llevan a grabar este vídeo. Uno es ese, lo que yo llamo el intrusismo inverso, que luego veremos lo que es, porque es muy popular que veamos siempre, sobre todo en los tiempos que corren, como estamos viviendo una especie de pensamiento único cientificista, esto se aplica también a la psicología. Esto tiene un peligro intrínseco brutal. Si te das cuenta, muchas cosas de las que están pasando hoy en día, curiosamente, son para solucionar grandes problemas y se movilizan muchos medios. Se me ocurren muchos jardines en los que entrar, pero no voy a entrar. Y sin embargo la cosa va peor. Uno de estos temas en concreto es la salud mental. Por eso el título pequeñito que pongo de la normalización de la enfermedad mental. Entonces, no sé si me he explicado, pero que estos son los dos motivos prácticos. Primero, por el intrusismo de la psicología o las psicociencias. Cuando digo psicociencia no es porque yo piense que sea una ciencia, es justo lo que vamos a demostrar. ¿Por qué la psicología no puede considerarse estrictamente una ciencia? Y digo estrictamente, lo cual lleva muchísima confusión. Básicamente que mucha gente se mete donde no se tiene que meter, perdemos el tiempo. Si vemos el estatus que se le da ahora mismo a las psicociencias, solamente las personas que están formadas en el aspecto psicológico, que sería otro vídeo entrar en las diferencias entre psicológico y psíquico, se jactan de utilizar el método científico para explicar el funcionamiento y sobre todo el mal funcionamiento del yo. Cuando hablamos de yo, ya sabes que yo hablo del pequeño, es decir, cuando hablo del yo con minúscula es la individualidad, lo que tú conoces como tú, lo que yo conozco como yo. Se jactan de enfrentar los problemas y las funciones o disfunciones que tengan estos pequeños que somos nosotros desde el método científico. Vamos a ver que esto verdaderamente es una atrocidad, tal y como se plantea. Las disciplinas psicológicas, si se colocasen en el sitio que les corresponde, se convierten, en vez de las enemigas, que es lo que está pasando ahora mismo básicamente, en las grandes aliadas de un camino espiritual verdadero. Pero esto lo veremos con detenimiento, ¿vale? Entonces vamos a abordar ya de primeras el primer problema gordo que existe cuando las disciplinas psicológicas de alguna manera dicen que aplican el medio científico para analizar el yo, los pequeños. Su objeto de estudio es un sujeto. Y esta frase tiene más enjundia de lo que parece. Porque cuando yo estudio este rotulador,
este rotulador no es un sujeto, es un objeto. Entonces el objeto de mi estudio es un objeto. Pero ¿dónde empieza el problema? El problema empieza que cuando nosotros empezamos a aplicar las disciplinas, las psicodisciplinas, a un sujeto, entramos en el terreno de la subjetividad. Parece de perogrullo, pero es que aquí ya empiezan las cosas a fallar. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar el método científico, y de hecho es imposible, a sujetos individuales. Y vamos a ir viendo por qué. Otra de las grandes confusiones, y casi que me hago spoiler como siempre con mis propios vídeos, ¿qué es lo que se pretende arreglar o que se pretende ordenar con cada disciplina? La disciplina espiritual o la disciplina psíquica. Es una ficción realmente hablar de ellas como dos cosas distintas porque, como veremos, hay un campo intermedio. La gran confusión es que, de alguna manera, cualquier camino espiritual serio nos va a llevar a todos al mismo sitio. El mismo sitio es plantearse el propio yo. Es decir, el sujeto, el yo, este que estudian las disciplinas psíquicas, es el que se pone en solfa. Es decir, no es lo mismo curar al ego o curar el ego equivale al pequeño, que curarnos del ego. Una cosa se puede decir que por una parte es antagónica a la otra y por otra parte también es consecuencial. Tampoco se puede curar uno del ego si no tiene un ego sano y estructurado. Vamos ya pillando la cosa, ¿no? El problema es que hoy en día las cosas se están liando de tal manera y hay una, digamos, descompensación brutal, porque por muchos motivos que iremos apuntando, pero hay una descompensación brutal hacia el tema de la psicología y la salud mental, que en realidad esconde todo lo contrario. Lo vamos a ver. Luego, ¿qué pasa con las disciplinas psíquicas o psicológicas? Que en realidad, aparte de que quieren estudiar a un sujeto, su objeto de estudio es un sujeto subjetivo, realmente a lo que tienen acceso, y lo vamos a ver en un gráfico en breve, a lo que tienen acceso es a las consecuencias que produce el fenómeno que es la individualidad. Primer punto, la individualidad no es una realidad absoluta, es un fenómeno. Esto es lo que te enseña la espiritualidad versus la psicología. El yo no es el último bien absoluto y la única y la primera causa de todos los efectos que se producen que luego hay que corregir mediante la psicología. Las psicociencias lo que pueden, a donde llegan es a los efectos que produce este yo. Pero ¿qué problema tienen? ¿Qué problema hay? Que hay una especie de frontera, que ahora veremos, donde la psicología no puede pasar por su propia naturaleza, por su propia definición, que es a la causa de todas las causas. Es decir, lo vamos a poner mejor en el gráfico ya. Aquí lo tienes. Obviamente esto es muy simplificado, pero como vemos hay dos zonas. Están separadas por una frontera, claramente. Arriba he puesto el símbolo del OM porque digamos que es inefable, no me voy a perder el tiempo en explicar cosas que ni yo mismo puedo entender perfectamente, pero lo que sí entiendo es de lo que hay de la frontera para abajo. Por tanto, las psicociencias no pueden acceder a la causa primera que está aquí arriba, que causa todas las consecuencias que están aquí abajo. Entre ellas las individualidades, que a su vez producen otras consecuencias. Las psicociencias siempre se van a quedar aquí abajo. Por tanto, nuevamente tocan techo. Nos hemos encontrado con un límite, que no deberían pasar. Y para más complicación metafísica, digamos, el conflicto de base, hemos dicho que el yo es un fenómeno per se, es una causa, no una consecuencia. Es que la causa primera de este yo, de ti y de mí, no está en este espacio-tiempo, con lo cual todavía el acceso es más imposible, porque una ciencia intrínsecamente lo que estudia son los fenómenos en tercera dimensión, que suceden en el espacio-tiempo, las causas y las consecuencias que suceden aquí abajo. Por tanto, el sujeto que estudia las disciplinas psicológicas es un subproducto. Esto es muy importante que vaya calando bien porque como hay un pensamiento, digamos, único prevalente ahora mismo, que es el cientificista, muchas cosas importantes se definen mal y se dan por hechas y a partir de ahí se construye todo lo demás. Por tanto, es muy importante que aunque ese yo que somos nosotros mismos es súper real, súper verdadero, súper lo más, reconócelo a ti y a mí, que es lo que más nos importa, yo,
este yo, que es lo que enseña cualquier espiritualidad seria, es que ¿es una realidad? Sí, pero es una realidad relativa. De hecho, podemos llamarlo, este yo, el pequeño, es una ficción realista. Entonces, ¿cómo puede ser un sujeto ficcional ser objeto de estudio científico, estrictamente hablando? Pero como digo, la paradoja es que este ego y este yo tiene que estar sano, articulado, vamos a decir incluso depurado, para poder acceder conscientemente a esta parte de aquí arriba. Por tanto, en general, nos movemos en el espacio-tiempo, aunque intentamos comprender las cosas por aquí, intentamos entender las cosas lo mejor que podamos, en realidad siempre vamos a tocar con un tope. Y por mucho que pases por la facultad y por mucho que tengas 50 carreras y por mucho que tengas 30 másteres, siempre te vas a topar con un tope. Porque no sabremos realmente de dónde surgen, cuál es la causa primera de esos desórdenes de los yoes, de las individualidades, y ni siquiera sabemos cuál es la realidad intrínseca de ese yo, qué es ese yo. Entonces, una vez que hemos sentado a la base de la ficción relativa, pero ficción, de la individualidad, ¿cómo podemos decir que hay un método científico para estudiarlo? Estamos estudiando algo que en teoría no existe. Eso es totalmente anticientífico, por no decir pseudocientífico. Esa es la gran paradoja. Que las psicociencias tienen como objetivo, y es un buen objetivo si está bien orientado, armonizar algo, el yo, que la espiritualidad, con E mayúscula, dice que en última instancia no existe. Es importante y lo voy a repetir. La gran paradoja es que las psicociencias tienen como objetivo armonizar algo, el yo, que la espiritualidad dice que en última instancia no existe. Bueno, y ahora que ya hemos hecho una introducción brutal, vamos a desenmarañar este lío. Este vídeo no se lo estoy dedicando a la gente que es fanática científica, ni la gente nueva érica que se pierde en las tonterías de la propaganda de la nueva era. Esto lo estoy haciendo para ti, que igual eres una persona que le interesa de verdad el camino espiritual, si es que es eso lo que te interesa realmente. Entonces, el quid de la cuestión es que hasta que la psicología no entienda y no admita que sus conocimientos son no científicos, sino pseudocientíficos, lo siento, y que hay una línea que no puede ni podrá nunca por definición pasar, la de la etiología, que luego te explico lo que es, porque si eres de la generación Z lo más probable es que no sepas qué significa esa palabra. Estas psicodisciplinas estarán siempre confinadas al mundo de los efectos y exiliada del mundo de las causas primeras, ¿ok? Aquí habría que entrar un poco en una cosa que es un pelín complicada, que son las teorías de Karl Popper. Karl Popper era un señor que le daba mucho al coco y aparte de decir unas tonterías impresionantes sobre Platón, que no voy a entrar porque no es cuestión de este vídeo, porque si no se le convierte la cosa en muy pesada, pero para dejarlo ahí, porque igual un día hago un vídeo de este tema, este es un señor que desmintió directamente a Platón, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque básicamente decidió juzgar toda la filosofía de Platón, la filosofía con F mayúscula, no lo que luego se ha dicho que había dicho Platón, sino la de verdad, decidió juzgarlo desde dentro de la caverna de Platón. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero este señor también dijo alguna cosa inteligente y se le atribuye una de las definiciones de qué es una ciencia. No voy a entrar mucho aquí, pero Popper habló del principio de la falsabilidad. Esto es un poco complicado. Él consideraba que algo era una ciencia siempre y cuando fuera falsable. Significa que el científico puede coger una teoría científica y ponerla a prueba. De alguna manera es como hoy se diría un test de esfuerzo, ¿no? Y entonces cuando la ciencia se puede corregir a sí misma, es decir, se puede refutar y ese refutamiento se puede estudiar, corregir y de alguna manera, estoy simplificando muchísimo, hay gente que sabe de esto que me estará ahora mismo matando. Según Karl Popper, una ciencia verdadera es capaz de refutarse y corregirse a sí misma constantemente. Y paradójicamente eso es lo que la convierte en una ciencia verdadera. ¿Qué pasa con las psicociencias? Las psicociencias se cargan por completo este concepto bastante aceptado. Las ciencias psíquicas no es que sean falsables cada X tiempo y corregibles, es que son falsables de un día para otro. Y encima, esta falsabilidad no puede ser refutada con nuevos estudios y nuevas evidencias porque es un círculo vicioso que no se termina nunca. En palabras mucho más simples,
En realidad, por mucho que estudien, mérito tienen. Los terapeutas, los especialistas en psicociencias saben perfectamente que su sujeto de estudio es totalmente impredecible y que muchísimas veces no dan pie con bola y no tienen absolutamente ni la menor idea de dónde vienen las cosas, ni por qué están ocurriendo, y puede que apliquen cierto método científico con cierto éxito para ciertas cosas muy básicas. Ahora explicaremos qué partes de las psicociencias sí se ajustan más al método científico, pero qué partes no. Las partes por ejemplo, del diagnóstico, la estadística, la psicología cognitiva, la neuropsicología, todo eso es más falsable, digamos que está más abajo de la frontera, se podría considerar más científica. El método científico funciona mejor. ¿Pero qué pasa? Pasa una cosa muy importante, que es que a medida que vamos subiendo en el mundo de las causas, la cosa se empieza a poner chunga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aplicásemos las teorías de Karl Popper estrictamente a las psicociencias, todo lo demás que no fuera lo que he dicho antes quedaría fuera. ¿Pero qué es lo que queda fuera? Ojo, Freud quedaría fuera. La psicología humanista, y ya no te digo ya nada la transpersonal, que admite que hay algo más allá de la persona, quedaría fuera totalmente de la definición de ciencia. Y Jung ya ni te cuento. Carl Jung ya ni te cuento. A este le pondrían de magufo para arriba. ¿Sabes qué pasa? Que todo esto que hemos dicho, sin embargo, para el individuo es mucho más importante en su día a día. Y vamos a ver por qué. Porque está arriba en rango. Todas las experiencias subjetivas, que son infalsables según la ciencia, porque son incomprobables por el método científico, quedan fuera del ámbito de la psicología. Todas las experiencias místicas, todas las experiencias amorosas, todas las experiencias incluso estéticas quedarían completamente fuera. Y sin embargo, ¿qué importancia tiene para ti lo que acabo de decir? La estética, la belleza, el amor, las experiencias espirituales. Y sin embargo, todas esas experiencias que son tan importantes para un sujeto, tan importantes que puede llegar a cambiar a un sujeto de un día para otro, mucho más rápido que cualquier terapia. Una experiencia mística puede cambiar un sujeto de un minuto para el siguiente. La individualidad completa puede sufrir una transformación de un momento para otro con una experiencia mística, también amorosa, también estética. Que se lo digan a Stendhal. ¿Por qué? La explicación espiritual es muy clara, porque nos estamos acercando a la frontera. Y entonces, cuanto más arriba, la jerarquía, digamos, de causas es mayor. Es más potente que las subcausas subsiguientes. ¿Se me entiende? En otras palabras, estaríamos tirando el psicoanálisis a la basura, si somos estrictos, porque no hay manera científica de refutar o corroborar cualquier conclusión a las que un psicoanalista llegue. Y sin embargo, como hemos dicho, ese es el conflicto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque estas experiencias son las más importantes, porque están en rango superior, y de hecho, esto está sucediendo mucho últimamente porque Dios no da putada sin hilo. Y últimamente muchos científicos ortodoxos y muy cartesianos, newtonianos, están teniendo unas experiencias muy curiosas. Si me pongo a dar nombres, búscalo en YouTube, que están todos ahí. Vamos a coger un científico que me invento, un psiquiatra o un psicólogo de estos ortodoxos de la vieja escuela, el más de todos del planeta Tierra. Si esta persona mañana se cae de una escalera, se pega una bofetada se parte la crisma, no lo suficiente como para morirse del todo, pero para quedarse para estar a punto de pasar al otro barrio, incluso técnicamente pasar al otro barrio y ser resucitado y tener una experiencia cercana a la muerte, tal y como la experiencia tipo media de experiencias cercanas a la muerte, esa persona, todas sus ideas, todas sus creencias, todo su cientificismo se cae de un día para otro, por no decir de un minuto para otro. Por tanto, resumiendo, el sujeto, el inconsciente, temas fundamentales con los que estamos lidiando, y la espiritualidad lidia con estos temas todos los días, sobre todo, por ejemplo, con el inconsciente, el mental, el ego, lo que es la máquina de la individualidad, la fábrica egocéntrica, la sensación de autoconsciencia, de hecho, todo aquello que distingue a un mono de un ser humano, aparte de 4 cosas genéticas, lo que distingue, todo lo que es importante que distingue, aparte de eso, de que el animal que habitamos los humanos es un pelín más elevado, más evolucionado, pero quitando eso, todo lo que diferencia a un mono de una persona, todo eso
es completamente totalmente es inabarcable para la ciencia. Quedaría muy por encima de las teorías científicas psicológicas. En definitiva, ¿dónde queda la psicología ortodoxa que se quiere erigir como la suprema sabiduría sobre lo que pasa aquí y aquí? ¿Dónde queda? En un terreno totalmente anticientífico, paradójicamente. Queda en el terreno de lo relativo, de lo discutible, de lo indefinible, es decir, no tiene nada que ver con la ciencia. Es que es muy curiosa esta disciplina que estudia cosas relativas y que no se puede ni definir a sí misma, porque no puede definir el objeto de su estudio, y que ni siquiera entre sus diversas ramas y tendencias se pueden poner de acuerdo. Los psicólogos ortodoxos, los transpersonales y tal, las batallas que hay, ríete tú del Señor de los Anillos. ¿Esto qué es? ¿Biosofía? ¿Psicociencia? ¿Ciencia subjetiva? Por tanto, resumiendo, si es empíricamente imposible que exista una ciencia psicológica ortodoxa, entonces ¿qué se enseña en las facultades? ¿Qué es lo que hace un psicólogo en su consulta? ¿Magufadas? ¿El tonto? ¿Una estafa? No, tranquilidad. Todo dependerá mucho de si ese profesional sabe de sobra todo esto que estamos diciendo aquí, lo incorpora a su trabajo y sabe lo que está haciendo. Si no sabe lo que está haciendo y todo esto que está oyendo hasta ahora le parece todo como una cosa de estas que probablemente no vaya a ser un buen profesional, a no ser a un nivel muy, muy básico. Sin embargo, y luego lo veremos, el buen psicólogo, el buen terapeuta o psicoterapeuta puede ser una de las mejores ayudas que tengamos en el camino espiritual. Ahora vamos a pasar a otro tema, el tema que te quema el cogollo del meollo, porque esto es algo que nos tenemos que quitar de encima, que es la totalmente falsa y maniquea supuesta preocupación que se tiene ahora por la salud mental y los peligros que tiene el intrusismo inverso. Y ahora viene lo polémico. Ya sabemos todos, porque ya sabemos cómo funciona todo ahora, que es todo una preocupación generalizada por la salud mental, la salud mental, la salud mental, la salud mental. Hasta el punto de que se está empezando a normalizar que se diga mi psicólogo, como el que dice mi médico de cabecera, o la que dice mi panadero, o el que dice mi entrenador personal. Esto... Vamos a entender una cosa importante, porque aquí nos están metiendo un gol, pero bien metido, por toda la escuadra. A nivel, esto hay muchos estudios y mucha gente que sabe cómo funciona a nivel sociológico. Cuando una sociedad, digamos que hace alarde de preocuparse mucho, mucho, mucho por un tema, sospecha, huele. La mayor parte de las veces no es real. No solamente no es real, sino que esconde lo contrario. En general, cuando no hay interés en que se descubra la causa primera de algo, la causa fundamental, la causa real que está produciendo muchos problemas, que por ejemplo estarían a este nivel, lo que se hace es un truco muy conocido, es dirigir la atención a este nivel, digamos a un nivel mucho más bajo, al nivel de las cosas que pasan y los desórdenes que se producen porque hay unas causas primeras que los están produciendo, pero sin querer meter mano aquí arriba. Esto es lo que está pasando con los temas de salud mental. La propaganda intentará que todo el mundo se esté fijando en las consecuencias. Es que la gente está ansiosa, es que la gente está deprimida, es que la gente está no sé qué. Bueno, aparte de la trivialización que se está haciendo de esos términos, porque ahora... En fin, aquí sí que no voy a entrar porque el tema de la depresión... Lo que realmente hay es este paternalismo infantiloide, esta especie de falsa empatía clásica de la psicopatía, porque el psicópata imita la empatía y de hecho hace alarde de la empatía. Es una empatía falsa, es una empatía que está escondiendo muchísimas cosas que no queremos ver a nivel social. Básicamente, ¿qué es lo que estamos escondiendo? Que este sistema tan moderno y tan woke y tan no sé qué no funciona. Ni el woke, ni el neoliberal, ni el otro, ¿eh? No funciona. Y la gente se está, digámoslo así, aunque no sea popular, volviéndose loca. Entonces, para que se me entienda claramente, ¿es verdad que hay que desestigmatizar el acudir a un profesional de la salud mental? Por supuesto. Esto es lo que hay que normalizar.
lo que hay que normalizar es que no pase nada porque tengamos que no seamos juzgados ni nada por acudir a un profesional de la salud mental. Ahora bien, de ahí, que es el salto peligroso que se está dando, a normalizar que se acuda a terapeutas de salud mental, si te interesa la espiritualidad, en esto tienes que estar como así, atento y atenta a que no te la cuelen. Porque en el fondo es un instrumento de control de la conducta de las personas, que les enseñan a asumir y a admitir una aberración que las personas estamos teniendo todas cada vez menos capacidad para asumir. Por algo es, luego lo veremos, algo bastante importante. Y que acudir a un profesional de la salud debería estar totalmente desestigmatizado, pero no debería ser ni tan banal ni tan cotidiano como es ir al supermercado. Cuidadito con este humanismo fake que nos asola. Porque, y ya que estoy polémico, voy a pegar ya ¡bumba! Lo que realmente se está normalizando es la subnormalidad. Y antes ya de que me salgan los 70 ofendidos con la palabra subnormal, no me estoy refiriendo, pero ni por asomo, a ninguna persona con problemas y discapacidades psíquicas. No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Cuando digo subnormal, estoy haciendo la palabra subnormal literalmente. Lo normal sería que en esta zona de aquí el ego estuviera arreglado, los egos estuvieran más o menos dentro de un orden sanos para poder realizar el ascenso que nos corresponde a todos, y sin embargo, como el sistema desfavorece, porque es un sistema desacralizado, sacralizar algo es dirigirse hacia aquí arriba, como es un sistema que está desacralizado completamente, lo que hacen es normalizar la subnormalidad, es decir, que parezca normal que todo el mundo esté mal de la cabeza. Que de hecho la gente lo está, que no estoy negando que eso esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque son las consecuencias de unos desórdenes a los que no se quieren meter mano. Es mucho más importante, ¿no? A nivel político, que las tapones de las botellitas no se caigan de la botella y chorraditas de estas que legislamos sobre legislación, pero todos sabemos y todos estamos viendo que las cosas importantes no se solucionan, sino que van a peor. Las cosas que más te importan a ti y que más me importa a mí, las cosas más sagradas, son las que van a peor. Mientras tanto, ¿cómo lo disimulamos? Con una apariencia de que todo nos importa mucho y que tenemos que legislarlo todo y hacer ley sobre ley sobre ley sobre estupideces. Y crear alarmas sociales que nos mantengan a todos entretenidos y crear más cositas en laboratorios que nos mantengan a todos entretenidos, etc. Que no somos tontos, ya a estas alturas ya estamos ya todos un poco... Ahora voy a pasar a otra cosa que es un tema que a mí me fascina. Te voy a poner un ejemplo concreto, porque todo hasta ahora ha sido como muy así, sociológico casi, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo concreto de cómo funciona cuando la ciencia se vuelve pseudociencia y todo el mundo lo admite. En nuestras narices. La explicación que la ciencia da sobre algo es completamente pseudocientífica, totalmente magufa, y sin embargo durante décadas y décadas y décadas, oye, aquí nadie ha discutido nada, ¿sabes? Ahora empieza a discutirse. ¿Sabes cuál es ese ejemplo? Uno de mis ejemplos favoritos, que es el estudio de la conciencia. Siempre dicen combatir la superstición y la pseudociencia, pero curiosamente la utilizan, cuando no saben cómo explicar las cosas, la utilizan con dos motivos. Uno, para salirse con la suya, con explicaciones que realmente han decidido que son así, por sus cojones, porque eso es cuando quieren quedar por encima. Y otras veces hacen estas cosas para disimular que realmente no tienen ni idea de lo que están hablando. Es decir, así te dejan a ti por abajo. Tú que tienes una explicación que a lo mejor es mucho más lógica, pero como no tienes 3 carreras, ni 4 másteres, ni tienes bata blanca, no tienes ninguna autoridad para decir nada, entonces quedas por debajo. Es decir, es el monopolio, casi es ridículo es cuando alguien quiere tener el monopolio de la sabiduría. Paradójicamente lo que acaba teniendo es el monopolio de la ignorancia. Ahora vamos al tema, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Bueno, pues ¿la conciencia qué es? En el fondo es el sujeto real del estudio de cualquier psicociencia. Pues ¿sabes qué pasa? Que la conciencia, igual que la electricidad, que la luz y que muchas otras cosas, en realidad nadie sabe lo que es. Sin embargo, todos sabemos que existe y también sabemos cómo se comporta. Los seres conscientes los vemos tomar decisiones y hacer acciones de todo tipo.
sea, la conciencia sabemos que está en acción, pero no sabemos qué es. ¿Qué es el sentido del yo? El sentido del yo. ¿Qué es la autoconciencia? ¿Qué es ser consciente? ¿Qué es darse cuenta? En fin, son divagaciones. ¿Pero qué pasa? Que como la conciencia no se puede definir ni ontológica ni etiológicamente, porque la conciencia en realidad es lo único que hay y es lo único que es, y no es una consecuencia de nada, ni un producto de nada, no es un producto de ninguna otra cosa, ni es múltiple, pues ¿qué dicen los científicos? Entonces, ¿cómo lo explican? Yo sé que hay mucha gente que esto le va a sonar, gracias a Dios ya empieza a sonar hasta como cuando se decía que la Tierra era plana, ¿no? Que en realidad no se decía tanto, pero bueno. ¿Sabes cómo lo explican los científicos? Los científicos vamos a llamar alopáticos. Pues ellos dicen que la conciencia es un producto de la actividad cerebral. Los sabios, los maestros de milenios y milenios y milenios, llevan exactamente diciendo lo contrario. Pero como el presentismo de hoy no nos deja ver más allá de nuestras narices modernas o postmodernas, y resulta que todo el mundo que vivía hace 40, 55 años y no sé cuántos siglos eran todos idiotas, eran todos imbéciles por definición, pues resulta que todos estos sabios decían exactamente lo contrario, justo lo contrario. El cerebro es un subproducto. Está creado por la conciencia. Es todo lo contrario. O sea que este sacrosanto y maravilloso cerebro que tenemos los humanos no solo es independiente de la conciencia, sino que es inferior en el rango de realidad, porque está creado por ella. Lo mismo que decir que una novela es el subproducto de la mente de un escritor. Cuando nosotros vemos un... Bueno, esto no es una novela, pero da igual. Nosotros vemos un libro. Esto es la manifestación orgánica, la manifestación material, tangible, de una idea que ha venido antes y que es superior. Todo lo que ves aquí está ideado por una mente. Bueno, es una boba analogía, por supuesto no alcanza a donde tiene que alcanzar. Lo más curioso de todo, que esto ya es el rizo del rizo, esto ya es el bucle del megabucle, es que esto que acabo de decir, que la conciencia es la que crea el cerebro y todo lo demás, y no al revés, esto ya ha sido demostrado científicamente. Pero ¿qué pasa con las ciencias? ¿Qué pasa con el cientificismo y qué pasa con los pensamientos únicos que no quieren ir a las causas que no quieren tocar? Que no les interesa, ni si que ignoran como si no existiera ese tipo de cosas y hacen como que jamás se ha demostrado científicamente. Muchísimas de esas cosas que en YouTube se combaten como magufadas, la reencarnación, la telequinesis, muchísimas de esas cosas que son como jajaja, qué risa, que Iker Jiménez, jajajaja, han sido demostradas científicamente, pero no les interesa verlo. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que es ver el antagonismo o la relación que hay entre efectos y causas, porque esto es muy importante. Visto lo que acabamos de ver, el deseo, los deseos que tenemos las personas, las compulsiones, los patrones de comportamiento, etcétera, no nacen del cerebro y de sus neuronas, ni las neuronas espejo, ni las neuronas lámpara del salón, ni ningún tipo de otra neurona. Todo ese tipo de energías y de movimientos psíquicos vienen de una parte que está por encima del cerebro orgánico. Parten de una instancia superior e invisible a estos ojos de tercera dimensión, que a su vez sí provocan las estimulaciones hormonales, neuronales, las movidas de los neurotransmisores y todo eso. Porque el cerebro, un cerebro vivo por sí mismo, sin ningún tipo de influjo superior que lo gobierne, sería como una radio, como un transistor, en un entorno donde no hay frecuencias de radio. No llega nada. Ya puede ser el transistor o la radio más sofisticada y más compleja del planeta que se haya creado jamás, si no hay ningún tipo de información electromagnética que le llegue, no hace nada. Por eso vemos que las psicociencias confunden constantemente los efectos con las causas y las causas con los efectos, porque por definición, ya lo hemos dicho, son incapaces de alcanzar la causa primera, porque está fuera de su rango de alcance. Por eso,
se ponen hasta violentos y hasta neuróticos, qué paradoja, se ponen neuróticos, cuando son enfrentados a causas que no conocen y no entienden. Sin embargo, estas causas, como hemos visto al principio del vídeo, estas cosas que ocurren a estos niveles de aquí arriba, lo pueden cambiar todo y son las más importantes para los sujetos. Entonces se ponen negros porque no lo pueden controlar, no lo pueden estudiar, no les pertenece. El cerebro no es el que manda, en la conciencia, ni en la persona, ni en el yo. El cerebro es un sicario. Literalmente, la palabra sicario, que es un poco peyorativa, diría que es un empleado. Debería ser un empleado del alma que habita este cuerpo. Pero en realidad es un sicario. ¿Por qué? Porque no obedece al alma, generalmente obedece al sentido del yo. Generalmente. ¿Qué es el sentido del yo? Lo que nosotros llamamos el ego, el pequeño. Es el sentido de un individuo de estar separado de los demás, de ser distinto de los demás, de estar, el sentido, la sensación que tiene uno y que tenemos más o menos reconocida, de estar escindidos de la fuente, y por tanto, porque es resultado directo de esta escisión, ese yo, el sentido del yo siempre está en un estado de carencia. Por mucho que acumule, por mucho que sea, por mucho que quiera, por mucho que haga, tarde o temprano recupera y reconoce que siempre está en un estado de carencia. Por eso es, en el fondo, el yo es un problema irresoluble hasta que no se resuelva el propio yo. Esta instancia individual es la que usa el cerebro, de hecho usa el cuerpo, usa todo lo que tiene a su alrededor, como un transmisor y receptor. El cerebro es como una especie de traductor entre lo intangible y lo tangible. El cerebro también recibe influjos que no vienen solamente de aquí abajo, sino también de aquí arriba, pero me estoy adelantando. Pero esto es importante. Entonces, en definitiva, o dejamos de considerar las psicociencias, las dejamos de considerar ciencias, estrictamente hablando, y que por tanto, con todos mis respetos, no nos podemos creer todo lo que diga un psicoterapeuta o un psiquiatra o un psicólogo, por mucha bata blanca que lleve, por muy prestigioso que sea, o bien, que es lo que yo recomiendo, cogemos estas psicociencias y las colocamos en su sitio, que es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Que no les gusta porque hay que defenestrarlas porque están muy endiosados. Y esto, ahora que lo digo, están muy endiosados. Pero habría que defenestrarlas y tienen que asumir su propia apoptosis. Tienen que asumir que son insuficientes para resolver todos los conflictos humanos, mentales y emocionales, todos los conflictos pensamocionales humanos, y por tanto saber cuándo se tienen que retirar y sobre todo cuándo no tienen que juzgar cosas que no entienden. Pero ¿qué pasa? Que estamos en unos tiempos muy curiosos y que está habiendo muchos cambios a muchos niveles. Ya te digo que se están abriendo grietas por todas partes. A muchos científicos ortodoxos les están pasando muchas cosas curiosas. Ya te lo he dicho antes, búscalo por YouTube, está lleno de ejemplos. Por ejemplo, les ha costado, pero la ciencia médica ya está empezando a asumir que las emociones, que en sí es un subproducto de otra cosa, pero no es el vídeo en el que estamos hoy, las emociones son susceptibles de causar enfermedades. Esto no quiere decir que todas las enfermedades sean causadas por las emociones. No siempre. Hay muchos motivos. Muchos de ellos los podría contar, otros no los podría contar porque básicamente la gente no está preparada para escucharlo, así como suena. Están empezando a admitir poco a poco que una enfermedad hepática, por ejemplo, puede ser empeorada o causada. Está empezando a haber ya cierto consenso por ciertas emociones, pues, de ira, de resentimiento, cosa que para muchos sabios de otros siglos y para mucha gente evidente con V mayúscula, gente que ve realmente cosas que no se ven con estos ojos 3D, ya sabían hace mucho tiempo porque se ven a simple vista. Se ven a simple vista cuando se ve el aura de una persona. Por tanto, estamos en un momento de encrucijada porque a la ciencia, si realmente quiere seguir para adelante, están llegando a un punto muerto, que puede ser un punto muy vivo, en el momento que admitan algo que para ellos es anticientífico. Que empiecen a admitir que es posible, de hecho es como es, que causas intangibles produzcan consecuencias tangibles. Esto sería como para un científico es casi como aceptar el creacionismo, ¿no? Como decir que una instancia mágica invisible ha creado algo que luego se manifiesta. Sin embargo, es el futuro. Esto es el futuro. Luego hay otro tema muy curioso, que se podría decir que es colateral. Lo podríamos titular como la amnesia natal y el inconsciente.
Uno de los mayores errores que tiene las ciencias psíquicas, hay una cosa que no entienden, que es que desconocen muchas cosas que a nivel esotérico se deberían enseñar hasta en las escuelas. Por ejemplo, que cuando uno viene a la Tierra, su alma se olvida de todo. Esto no es nuevo para mucha gente, obviamente. Los griegos lo sabían perfectamente. Se tenían hasta muchos nombres para referirse a esta amnesia natal. Lo que pasa es que esto refuta por completo estas teorías que se los he oído a gente que admiro mucho, por ejemplo a Iñaki Piñuel, que es para mí un referente, y sin embargo pues cae en muchos cientificismos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, habla de que los bebés cuando son como un lienzo en blanco. No. Lo que puede ser un lienzo en blanco o relativamente en blanco podría ser el cerebro de un bebé, pero no no el alma que habita a ese bebé. Lejos de eso, de lienzos en blanco, nada. ¿Qué pasa? Que eso queda totalmente fuera del alcance de las ciencias. Eso en el fondo es que es casi como un terracentrismo, cuando se decía que es que la psicología ortodoxa y la psiquiatría, ya he dicho que no iba a hablar de la psiquiatría, pero bueno, tienen sus propios terracentrismos. Es decir, dicen cosas y se dan por irrefutables que dentro de en 0,2 y no ya van a pasar a la historia como la gente decía eso de verdad. No somos un lienzo en blanco, es mentira. Por tanto, si queremos ser verdaderamente unos buenos terapeutas o verdaderamente queremos llegar a la solución de las cosas, tendremos que ir al principio. Y ese principio muchas veces no está abajo, está arriba. ¿Qué pasa? Que aquí hay margen para mucha estafa, obviamente, pero eso no voy a entrar ahí ahora. Solamente el acceso al inconsciente profundo, algo que como vemos tiene más que ver con Freud y con Jung, por tanto, se empieza a alejar de la ciencia psicológica. Solamente accediendo al inconsciente profundo, accediendo y modificándolo, solamente accediendo a las tendencias y a las huellas heredadas que nuestra alma tiene heredadas de otras experiencias anteriores, de otros tiempos y otros espacios, y a otro tipo de conocimientos que obviamente, si me estás oyendo, son supracientíficos, clarísimamente supracientíficos, solamente conociendo todo esto se podría alcanzar un nivel muy alto de causalidad, en el cual empezar a modificar las cosas aquí abajo. Es que esto lo cambia todo. Porque, por ejemplo, estoy muy acostumbrado, y tiene su sentido, a... Bueno, esto lo leí hace mucho. Se considera, por ejemplo, que las depresiones pueden ser endógenas o exógenas. Es decir, causadas por... A ver, estoy simplificando, esto no es mi especialidad. Causadas por eventos externos que ahogan al individuo, que lo meten en una situación depresiva. O endógenas, digamos, que se considera que son producidas por el propio sujeto, y probablemente ahí entra el tema de los desórdenes neuronales y tal, y esas cosas que se medican muchísimas veces. Sin embargo, se queda cojo. ¿Por qué? Porque esos son dos puntas, lo exógeno y lo endógeno, lo que está pasando en el espacio-tiempo aquí en el exterior o lo que está pasando en el espacio-tiempo aquí en el interior, se queda cojo. Falta la punta del vértice de este triángulo que está fuera del espacio-tiempo. Y esto es el ámbito álmico. Y sin embargo, las ciencias médicas y sobre todo psicológicas ortodoxas ignoran por completo esta parte de aquí arriba. No todo se puede explicar por el ambiente sociocultural, por la educación, por los traumas infantiles, por desórdenes hormonales, porque si hay un desorden químico en el cerebro, porque habría que mirar el huevo y la gallina. ¿Qué produce qué? Y ya voy más allá. Tampoco se le puede echar las culpas a las redes sociales de toda la enfermedad mental que está habiendo ahora. La enfermedad mental, por supuesto que la están catalizando, la están empeorando. Pero lo mismo, como es arriba, es abajo, como es fuera, es dentro. Lo mismo que hay personas propensas a cogerse cosas, virus y bacterias, y hay personas que no son tan propensas a cogerse esas cosas. ¿Por qué? No todas las personas que están expuestas a las estupideces de las redes sociales, a ese vertedero que son las redes sociales, se acaban suicidando. Pero otras personas sí. ¿Por qué? La explicación no está aquí, la explicación está aquí. Porque además luego toda la gente que se dedica a esto lo sabe, hay traumas, hay psicocondiciones extrañas que
aparecen sin ningún tipo de relación, sin ningún tipo de motivo específico y son totalmente... No se puede entender ni por lo más lejos, que no son concretos ni localizables. No hay correlaciones reconocibles ahí. En otras palabras, escapan del campo de conocimiento psíquico y como no lo pueden explicar, se inventan muchas teorías y te las meten con calzador. Entonces, ahora me voy a poner ya magufo total. Fíjate la cantidad de cosas, y si eres un profesional de la psicología, está muy bien que lo oigas, a lo mejor ya lo sabes, o no lo admites, o tienes una mente abierta. Hay gente que no, hay compañeros tuyos que no quieren ni oír hablar de estas cosas, pero te voy a decir muchas cosas que, por ejemplo, varían todo en una individualidad y sin embargo no quedan en el ámbito manejable de tercera dimensión, ni visible, ni invisible, ni tangible, ni intangible. No son de aquí, son de allá y por tanto quien tenga que meter mano a esas cosas tiene que ser gente que realmente sepa. Los humanos, lejos de ser un lienzo en blanco, venimos con huellas de reencarnaciones pasadas. No voy a entrar en el tema de la reencarnación, es muy complicado, no es lo que parece. Los hindúes, la tradición hindú lo sabía desde hace milenios, es decir, y de hecho le ponían nombres, son los famosos samskara, vasana, y luego los efectos que producen, que es básicamente el conocido y manoseado karma y el dharma. Luego también está lo que podríamos llamar el currículum vitae álmico, es decir, ¿qué sería eso? Sería realmente todo el recorrido que ha tenido por muchos espacios y muchos tiempos este alma que habita ahora, ocasionalmente y temporalmente, este cuerpo. Este currículum álmico son las experiencias adquiridas por la propia alma que ha conformado muchos yoes a través del espacio-tiempo, pero también, curiosamente, también tienen su personalidad propia. Esto es un poco complicado. Es decir, igual que las personas, los pequeñoes, tenemos, cada uno somos de su padre y de su madre, las almas a nivel general también. Es decir, hay almas que tienen estas propensiones, que tienen estas facilidades, que tienen... O sea que el currículum álmico, que también nos influye a nosotros desde el otro lado, va modificándose a través del espacio-tiempo y es innato. Es decir, no ocurre después del nacimiento, sino que está de antes. Luego también está el tema de los planes previda, cuando las almas, es decir, lo que somos nosotros realmente, el verdadero yo, no el pequeño yo, decide meterse en esto que nos hemos metido, lo que hacemos es un plan de vida. Esto es un tema muy polémico que no voy a entrar mucho porque la gente que no está preparada para oírlo, sin embargo, es así. Aquí tenemos trabajos que hacer, roles que cumplir, favores que hacer, pactos que llevar a cabo, tenemos deudas, tenemos compromisos álmicos, esto es así. Y ojo, desde aquí abajo, desde el pequeño, nos va a costar mucho entender todas estas cosas. La espiritualidad puede que nos dé acceso a este tipo de información, puede. De hecho, fíjate cómo es la cosa que cuando un alma decide encarnarse, tiene que estudiar el campo de acción. Incluso tiene que estudiar el homínido este que va a habitar, porque muchas veces, igual que cuando uno va a hacer un trabajo en el campo o va a hacer un trabajo en el espacio exterior o debajo del agua, dice, necesito un equipamiento que necesito para esta misión que tengo que cumplir, necesito esto concretamente. Pues es un poco simplificar las cosas, pero el alma pasa por un proceso muy parecido en el que dice, a ver, como yo necesito trabajar estas cosas y tengo que realizar estos trabajos y tengo que realizar y tengo que llevar a cabo estos cometidos y tengo que aprender estas cosas o lo que sea, que ahí no voy a entrar, necesito esto, esto y esto y esto. Esto incluye, por ejemplo, no sé, se me ocurre que una persona que tenga un alma que sea impulsiva por naturaleza, que no es nada malo, es un alma con mucha impulsividad, quiera trabajárselo y de alguna manera quiera afinar eso y vivirlo con más sabiduría o tener más control o lo que sea. Pues ¿qué va a coger? No va a cogerse un homínido que también sea así. Es decir, a veces dice, pues no, me voy a coger un homínido, voy a habitar. Mi avatar va a ser un homínido cuyas tendencias animales, que el homínido tiene muchas maneras de ser y de no ser, igual que los animales, sea a lo mejor un poco contrapuesta al alma, para que ese contraste haga una fricción y obligue a hacer los trabajos de cierta manera. Estoy divagando, pero creo que se me entiende la idea. Luego encima están las influencias. Digo, estoy haciendo una recopilación de cosas que se quedan
fuerísima de la ciencia. Luego están las influencias que vamos a llamar astrales, ¿no? Nuestra alma, nuestra energía vital, nuestra esencia que está temporalmente confinada y amnésica aquí en este homínido, está sujeta a influencias, igual que el cuerpo físico. Está sujeto a influencias, por ejemplo, la contaminación, el sol, el clima, la humedad, la nutrición, etcétera. Pues lo mismo pasa como es arriba, es abajo. Y entonces también las cosas que no vemos, las influencias astrales en el sentido de ese campo intermedio que hay entre lo físico, de ese campo intermedio que hay por ahí que mucha gente llama astral, pero que también lo podríamos incluir en los astros, porque la astrología influye. No soy experto en astrología, me consta que es un terreno muy dado para el fraude, pero existir existe. Y cuando se hace bien, sale bien. Y luego, en general, las influencias invisibles que nosotros no vemos, las formas pensamiento de los demás, entornos contaminados energéticamente, los egregores, las formas pensamiento de los grupos, los condicionamientos psíquicos que hay, todo esto también nos influye desde un punto que no es abarcable para la ciencia. Y todo eso está condicionando también cómo se manifiesta este yo y todos sus problemas. Y luego ya para colmo le podemos añadir el tema de los ancestros, que para mí es un tema nuevo. No debería haber sido nuevo porque es entender hasta qué punto, cómo le influye a uno nacer, por ejemplo, en una genética que muchas veces nos fijamos más en la genética física, se parece a su abuelo, tal, no sé qué. Lo que hay que descubrir es cómo funciona la genética invisible, la genética que no se ve. Esto creo que, no sé si es en el Antiguo Testamento o no sé en qué sitio de la Biblia, decían que una persona se ve influenciada por hasta 7 generaciones atrás. Esto consta que lo he averiguado por mí mismo. Y todas esas cosas, como vemos, influyen en el yo y te influyen y me influyen muchísimo más de lo que pensamos y no están aquí, no se pueden investigar aquí. Estamos con las consecuencias. Por mucho que investigues las consecuencias, si no le metes manos a la causa. Entonces, ¿estoy diciendo que la psicología sea una estafa? No. Esto es típico de hoy en día, la tentación de verlo todo dual. Lo que significa esto es que la psicología colocada en su sitio dentro del orden con mayúscula es una maravilla, es como la medicina alopática. La medicina alopática, la medicina tradicional, salva vidas a diario. Por tanto, una psicología bien hecha, colocada en su sitio, es esencial, es fundamental. Es como decir, si te quieres llegar al cono sur de África en un coche y el coche no está en condiciones. Pues lo que vas a hacer es morirte en el Sáhara, probablemente. No se puede superar ni trascender un ego enfermizo. El ego es el problema, pero la paradoja es que es real a la vez que no lo es, y por tanto la gran paradoja es que es imposible trascender un ego que no está en condiciones. Por tanto, imaginemos la gran importancia que tendría la psicología dentro del camino espiritual. Los problemas son cuando las cosas se confunden o una intenta tener prevalencia sobre la otra. Casi la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día son cosas desordenadas, cosas que no están en el sitio que deberían estar, incluyendo personas. Por tanto, una psicología descolocada, totalitaria, cuando se mete la política en medio con estos temas, porque lo están robando todo, En general, y resumiendo, es uno de los problemas que está habiendo en Occidente hoy en día. Estamos combatiendo un peligrosísimo pensamiento único que se está expandiendo en Occidente, o todo el mundo occidentalizado, como un anatema indiscutible, que es decir, que todo aquello que queda fuera del alcance de la ciencia ortodoxa se considera subreal, por debajo de la realidad, por tanto irreal, surrealista ya de por sí, y por tanto falso, superchería y superstición. Con esto nos están robando lo más importante. No te dejes. ¿Le confiarías la construcción de los cimientos de tu casa a un diseñador de interiores? ¿A qué no? Bueno, pues no pongamos nunca nuestra alma, nuestro yo, en manos de psicólogos que no saben lo que hacen, de psicólogos conductivistas, del pensamiento positivo y toda esa porquería, porque la clave en todo esto es aprender a distinguir a qué taller hay que llevar el coche, si hay que llevarlo, o incluso si lo que hay que dejar es dejar de estar llevando todo el día el coche de taller en taller, y a lo mejor lo que hay que plantearse es la propia existencia del propio coche. Y ahora ya vamos a rematar con una cosa que me importa mucho. Parte de este expolio al que nos está sometiendo el pensamiento cientificista único que hay ahora mismo es que nos están robando
uno de los conceptos más importantes que, por supuesto, antiguamente tenían súper claro, que es la existencia de la supraconsciencia y, por tanto, de la supraciencia. Es decir, no todo lo que no es científico está por debajo. Eso es importantísimo. ¿Que existen cosas infracientíficas? Pues claro que existen, pero eso no significa que no existan las supracientíficas. No nos podemos quedar solamente con que existe el consciente y el subconsciente o el inconsciente, que es lo que se pretende, que es lo que se puede manejar, porque está aquí abajo, ¿no? También existe el supraconsciente. Y lo siento por todos los ortodoxos y los cientificistas y todos estos cazamagufos y las sectas, antisectas y toda esta gente que va ahora, que son como los nuevos puritanos de Occidente. Lo siento, pero todo esto que acabo de decir queda por encima de ellos. No lo pueden atrapar, no se lo pueden apropiar, y quizá por eso es por lo que lo denigran y por lo que lo niegan. Y como no lo pueden atrapar y no lo pueden controlar, lo que deciden es no reconocerlo, y entonces lo que hacen es negarlo e incluso denigrarlo. En esas estamos ahora mismo. Hay un apotegma atribuido a Narada que dice: jamás digas, eso no sé qué es, por tanto es falso. Hay que estudiar para saber, saber para comprender y comprender para juzgar. Y si cogemos este dicho y lo desglosamos, podemos ver algo muy importante, que es que la frontera aparece otra vez. Lo primero es lo de aquí, lo primero es lo de abajo, y lo de abajo es lo que pertenece al mundo fenoménico. Se puede estudiar, se puede comprender, se puede articular, se puede codificar el conocimiento, pero en un momento determinado eso se convierte en sabiduría. Y hasta que no se sabe con S mayúscula de los sabios, no se puede comprender con C mayúscula, que es lo que hacen los sabios. Los sabios en el sentido amplio de la palabra. Por eso todo lo que está aquí arriba está más allá de la ciencia cartesiana y newtoniana. Y qué curioso que por eso los más importantes científicos de la historia y sabios de la historia, los más importantes genios de la sabiduría, de las ciencias de la historia, curiosamente, son los más humildes de todos. ¿Por qué? Porque ellos saben que se están aproximando a algo mucho más grande que ellos mismos. Y ahora viene el tema chungo, que es el intrusismo de las disciplinas psíquicas en la espiritualidad. Porque, curiosamente, uno de los argumentos favoritos de la ciencia y de los profesionales ortodoxos es la lucha contra el intrusismo profesional. Esto se ve a diario, ¿no? Pero lo que se pasa muy a menudo por alto, y que sin embargo los maestros no han pasado nunca por alto desde hace milenios, es que existe una fuente de conocimiento superior, que existen personas que por sus méritos y cualidades alcanzan ese conocimiento superior, y que por tanto, si hay un acto supremo de intrusismo, es atribuirse el monopolio de la solución de problemas que uno no entiende y cuya causa única, la conciencia extracorporal, y suprapersonal, no es que ellos, los científicos, los ortodoxos, desconozcan, es que incluso la refutan. ¿Me explico? Se ve en el ambiente, ¿no? En general, que la gente se cuida mucho en los vídeos de decir: ojo, que yo no soy psicólogo, que yo no soy qué tal y qué cual. Y se ríen mucho, ¿no? En definitiva, cuidado con atribuirles a los profesionales de la salud mental. No entro ni en la definición de lo que es la salud mental, porque habría mucho que hablar sobre eso. Ojo con atribuirle capacidades que no tienen. Así, no voy a entrar mucho, pero siempre que digo no voy a entrar, al final entro. Pero está el tema de la depresión, que está muy de moda, ¿no? Está de moda estar deprimido. Pero yo también reconozco para lo que estoy cualificado y para lo que no, para hablar, ¿no? Lo que sí puedo decir es que muchísimas veces eso que generalmente y con tanta ligereza se diagnostica como depresión, no lo es. Pero claro, ¿quién soy yo para decir esto, no? Si no soy psicólogo ni soy psiquiatra, ¿no? Muchas veces lo que se considera una depresión en realidad es el síntoma manifestado de un alma que está viviendo una vida y un camino que no le corresponde. Pero tampoco me escuchas a mí. Entonces, en un mundo donde se habla tanto con tanta ligereza de las terapias, de que todo el mundo tiene su psicólogo y de que es lo más normal del mundo ir al psicólogo, como el que se va a hacer la pedicura y tal, ¿qué pasa? Que en el fondo lo que está ocurriendo en la realidad es que cada vez más personas se sienten insatisfechas, se sienten en un círculo vicioso de terapias que no se termina nunca, ya sean, me da igual que sean alternativas o que sean terapias oficiales, pero lo que pasa es que en el fondo estamos viviendo una etapa de desacralización generalizada, que en parte tiene sentido, porque con esta masificación de información, en YouTube, por ejemplo, si ya antes había estafas espirituales, magufadas de las de verdad,
Y cosas de este tipo ahora se han multiplicado exponencialmente. O sea, la cantidad de basura pseudocientífica, cuántico-terapéutica y todas estas tonterías, pues claro, eso también produce una reacción. Muchísima gente sabe que eso es basura y se está defendiendo, pero ¿pero qué pasa? Que están tirando el niño con el agua de la bañera. No nos podemos cargar la espiritualidad ni la verdadera trascendencia porque haya 200.000 millones de personas ahora haciendo vídeos sobre espiritualidad. Entonces, si las cosas no funcionan, la salud mental está cada vez peor. Cuando más atención Qué curioso que cuanto más atención se presta a la salud mental, la cosa cada vez va peor. ¿Será entonces que hay respuestas que están en otro sitio? Podría ser. Y lo que he dicho antes. ¿Será que ir con el coche de un taller mecánico a otro todo el rato, eso no responde a la pregunta de por qué se está averiando este coche todo el rato, constantemente? Te van a decir que te compres uno nuevo, seguro. Y tampoco va a solucionar la cuestión de si realmente necesitas ese coche. ¿O qué es? ¿O por qué lo tienes? Y yo sé que es una analogía tonta, pero podemos decir que si estamos descontentos, tan descontentos como estamos, que no es de extrañar, porque está fallando el sistema por todas partes, nos está fallando a nosotros el sistema, y la gente está descontenta, lógicamente, con su trabajo, con su casa, con su relación, todo comillas, con su familia, con su etcétera. Quizá la solución, que te podría sugerir a alguien, sería, la solución no está en buscar una versión mejorada de todas esas cosas, trabajo 2.0, casa 2.0, familia 2.0, relación 2.0, ni tampoco en aprender técnicas para poder asumir todos esos desórdenes de manera con menos ansiedad, porque esa tampoco es la solución. Eso en el fondo es como tomarse paracetamoles y ibuprofenos psicológicos o psíquicos constantemente, que eso es muy típico de hoy en día. Quizá lo que hay que hacer es empezar a plantearse otras cosas muchísimo más radicales de raíz. Y ahí es donde entra la espiritualidad, porque entonces es donde empezamos a poner los ojos en cosas que antes no estábamos mirando. Por ejemplo, esto es lo que yo llamo salir de la psicocaja. Salir de la psicocaja, ¿qué es esto? Las disciplinas psicológicas, al estar limitadas a la observación y el manejo de los efectos visibles manifestados, las conductas, los síntomas, las reacciones fisiológicas emocionales, todas esas cosas, al ignorar por completo la dimensión de las causas primeras y profundas de todo esto, en realidad, ¿qué es? Se puede decir que es una disciplina ignorante, ignora. Y entonces, cuando nos estamos topando cada vez más con problemas que todas estas ciencias ignoran y por tanto no saben solucionar del todo, o hasta el final, pues en lugar de desesperarnos, medicarnos, medicalizarnos con comidas, con más dopamina, con más cosas, más conexión, que en realidad lo que hace es desconectarnos de nosotros mismos. Quizá en vez de echarle la culpa a los profesionales y a la psiquiatría, porque hay mucha gente que también va por ahí, ¿no? Que demoniza la profesión psíquica, que tampoco es la cuestión. Quizá a lo mejor lo que es el momento, lo que se nos está pidiendo a todos es que es el momento de soltar la presa. Salir de la caja esta, o de la sucesión de cajas una detrás de otra, y empezar a hacerse otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿dónde está la fuente del conocimiento real que yo necesito? No el que me proponen para sobrellevar la situación, no el que me proponen para que me contente, no lo que me proponen para que medicalice la situación. ¿Dónde está esta fuente real? Y eso se llama buscar, ser un buscador. Aquí entramos en la espiritualidad. ¿Qué cualidades y conocimientos con C mayúscula tiene que tener, y probadamente, no cualquiera, la persona a la que debo acudir de haber este tipo de personas? ¿Qué cualidades debe tener? ¿Es suficiente con tener una carrera de psicología o queremos algo más? ¿Están las respuestas ahí? ¿Sí o no? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Como a todo cerdo le llega su San Martín, a todos nos llega un momento en que el círculo de insatisfacción, la rueda del hámster, ya no da más de sí. Y es entonces cuando empezamos a pensar en la naturaleza real de las cosas. No en las cosas, no en las cosas ni cómo se funcionan o dejan de funcionar, sino en la naturaleza real de las cosas. ¿Cuál es la naturaleza real de todas esas cosas que decimos que nos importan, ¿no? Porque la pregunta más importante al final va a dejar de ser las típicas preguntas filosóficas de quién soy, de dónde vengo, sino tenemos que hacer preguntas que empiezan a pasar la frontera. Por ejemplo, una pregunta súper espiritual ya no es quién soy, a dónde voy, sino es qué coño es esto. ¿Esto realmente, esto qué es?
Porque cuando se responde o se intenta responder a esas preguntas, resulta que las anteriores, que nos parecían tan importantes, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, se empiezan a resolver por sí mismas. Por tanto, uno de los motivos por los que se dice que ahora no hay epidemia de salud mental, y yo sé que es polémico, pero lo voy a volver a repetir, es única y exclusivamente porque el sistema se está comiendo a sus hijos. Y porque esta serie de pensamientos únicos que se están desperdigando hoy en día no están haciendo a la gente feliz. Pero hay otro motivo, que es mucho más interesante todavía. Nosotros estamos sometidos al tiempo del calendario, que podemos llamar Cronos, pero hay otro tipo de tiempo, y pienso hacer un vídeo sobre este tema, que se llama el tiempo Kairos. Es el tiempo espiritual. ¿Qué pasa? Que independientemente de que pasen los días y los meses y el año que sea, el siglo que sea y el momento que sea, independientemente de eso, mucha gente lo nota inconscientemente. Está en el inconsciente colectivo, que todos sabemos que estamos llegando a un punto límite. Todos lo sabemos. Hay algo en las viejas energías, en estas y en las anteriores, y en esta ideología, la anterior a la otra y la otra, en todas sus subversiones, que no funcionan, ya no funcionan. Hay algo ahí que todos sabemos que ha llegado un momento clave, ¿no? Y es que el edificio se está cayendo a pedazos. Es un edificio que ha tenido muchas vidas, muchas reformas, han vivido muchas generaciones dentro de sí, pero llega a un punto, como todo en este universo, que tiene que caer. Tiene que morir. Este edificio ya no da más de sí. Y esto no es apocalíptico, esto es ciencia. Curiosamente esto es ciencia. Ciencia sagrada, pero es ciencia. Por tanto, ya dejo ya que ya me estoy enrollando muchísimo. Dejamos ya este tema. Y te digo, estas disciplinas intentan ver al ser humano desde lo que ellas pueden percibir, pero las verdaderas y últimas causas del comportamiento humano son de otro orden mucho más elevado. La conciencia, el yo trascendental, la esencia. Y voy a decir una cosa un poco arriesgada, y el plan divino, que a verlo lo hay. Mientras estas disciplinas psíquicas sigan atrapadas en lo superficial, tratando solo los síntomas, sobre todo tratando los síntomas cuando ya se han desencadenado, no antes, la psicología, lo siento mucho, pero no debería considerarse ni reverenciarse nunca como una ciencia en el sentido estricto de la palabra. No se debería considerar ciencia cartesiana, newtoniana, por dos cosas, y no son todas negativas. La negativa sería que como hemos dicho ya 20 veces, que se limita a trabajar con los efectos, pero no accede a las causas primeras. Eso es lo negativo. Pero hay otro elemento positivo de por qué no se debería considerar la psicología una ciencia en el sentido cartesiano de la palabra. Y es que si vemos el esquema del principio, la psicología cuando está en el sitio que le corresponde tiene la virtud de irse acercando a la frontera. Por tanto, preparándose para pasarla. Y esto significa, y por eso falla como ciencia, se carga toda la teoría científica de Karl Popper, a medida que nos vamos acercando hacia arriba, todo lo que conocemos como causa y efecto se empieza a desdibujar. La mecanicidad newtoniana empieza a fallar, la lógica empieza a desaparecer, las paradojas empiezan a reconciliarse, cosa que es muy clásica de la espiritualidad real y auténtica, que es que las paradojas que en un mundo científico son totalmente inviables conviven en perfecta armonía. Y termino diciendo, como remate final, que también está la otra parte, que también es otra epidemia. Y justo lo dejo para el final porque podría ser el motivo para otro vídeo. Aunque este vídeo que he hecho es para que no pierdas el tiempo mezclando psicología y espiritualidad cuando no corresponde, tengo que decir que otra de las cosas que está pasando en los mundillos espirituales es que la gente está utilizando la espiritualidad. Esto es un capote que le he hecho a la psicología. La gente está utilizando la espiritualidad, realmente el espiritualismo, para sentirse bien. Es decir, están utilizando enseñanzas, maestros, terapias y todo tipo de cosas espirituales para ellos sentirse bien, para que su yo se sienta mejor. Y esto es puro y duro espiritualismo. Por tanto, y ya, ahora sí que termino, vamos a centrarnos. ¿Cuál es la causa primera de todos los problemas y de todas las circunstancias y de todo lo que estamos intentando resolver? El yo. Yo. ¿No? Y esto los sabios lo entienden perfectamente. Por ejemplo, mira esta cita de un científico que nadie puede decir que sea demasiado magufo, que es Albert Einstein. El verdadero valor de una persona se determina examinando en qué medida y en qué sentido ha logrado liberarse del yo.
Por tanto, ¿cuál es la misión de la espiritualidad real? Meterle mano a ese yo, pero de verdad. De hecho, lo que intenta una enseñanza espiritual verdadera, de las muchas que hay, porque son todos los muchos caminos que llevan a Roma, es descubrir este yo, desprogramarlo, desarmarlo, analizarlo. ¿Por qué? Porque solamente disolviendo y solamente defenestrando y colocando en su sitio a este yo que todos conocemos como tú y como yo, es cuando se puede manifestar lo otro. Por tanto, si es que es eso lo que queremos, necesitaríamos buscar la ciencia, la disciplina o el profesional competente según lo que queramos hacer. Por tanto, es un tema de discernimiento. En el fondo, podemos resumir el camino espiritual como una gran misión de gran discernimiento, constante y sin parar, discernir qué cosa es qué cosa, todo el rato. Por tanto es eso, tenemos que tener muy claro en la cabeza, sin confundirnos, sin mezclar churras con merinas, sin meternos donde no nos corresponde, si lo que necesitamos en este momento es curarnos, curar, armonizar, arreglar este ego que tenemos todos, que sería el terreno de la psicología, o lo que queremos es curarnos a nosotros, al verdadero yo del ego, del falso yo. Es otra cosa totalmente distinta, a la vez va una detrás de la otra y en armonía forman parte de lo que es un verdadero y sano camino espiritual.